agradecerle a la mesa Tantas Luces y con la Facultad de Economía por su amable invitación. El día de hoy yo les voy a exponer algo que está, digamos, un tema que ahorita está actualmente de moda, que es pues el Tratado de Libre Comercio visto desde una perspectiva hídrica, principalmente cómo puede presentar los resultados de lo que es cómo se ha dado la huella hídrica entre México y Estados Unidos en los últimos 20 años y cómo el Tratado de Libre Comercio ha afectado el consumo de agua entre ambos países. Aquí les estoy presentando esta primera diapositiva muestra, aquí pueden ver la huella hídrica pues, en este caso, cuánto agua consumimos, principalmente mediante productos agrícolas. Como ustedes saben, entre 80 y 90% del agua que se utiliza a nivel global se utiliza para la producción de alimentos. Y en los últimos 20 años, digamos, la política económica que ha dominado prácticamente pues, la mayoría de los países, la globalización en este caso ha implicado un mayor comercio. La liberalización del comercio también ha provocado una globalización de los recursos hídricos mediante el intercambio de productos agrícolas con un alto consumo hídrico. Y aquí, bueno, las grandes preguntas es, en primer lugar, ¿quién se beneficia en términos hídricos? O sea, que en este caso cuando empieza a haber un mayor comercio entre países o regiones, pues solamente ese intercambio de productos también tiene una huella hídrica, tiene un valor en términos hídricos, en metros cúbicos de agua, y por lo tanto esto implica que algunos países exporten agua, cierta cantidad del agua, y otros países importen cierta cantidad del agua. Al final de cuentas se hace un balance entre, digamos, dos países, y pues obviamente va a haber un país que se beneficie, digamos, que esté ahorrando agua, mientras que hay otro, y esto implica una menor presión hídrica para sus cuencas hidrológicas, para sus acuíferos, mientras que va a haber otros países que van a tener un déficit hídrico, aquellos que exportan una cierta cantidad mayor a lo que importan. En este caso vamos a estar hablando que se van a tener un déficit hídrico, y eso principalmente está asociado con una mayor sobreexplotación de las cuencas, las presas y los acuíferos. Y aquí la gran pregunta es si es bueno el comercio internacional en términos hídricos. Pues hay algunos economistas, algunos investigadores que dicen que de hecho es una solución para la crisis hídrica de ciertos países. Puede haber tres tipos de, digamos, de países que se pueden beneficiar. Por un lado están países muy pequeños, con una alta población, como lo es Japón o la India, que tienen ya pocos recursos hídricos y su superficie cultivable es muy limita, ¿no? La producción para que sean autosuficientes en términos alimentarios. Por otro lado están países con alta escasez de agua debido a su climatología, como lo que son los países de Medio Oriente, el norte de África. Y también hay países, otro tipo de países como lo que es China, que debido a su alta población, China tiene recursos hídricos, pero ya no tiene, se está acabando la tierra, y tampoco tienes la suficiente tierra para poder producir lo que, en este caso, los productos que van a consumir. Entonces, por un lado, hay ciertos investigadores que dicen que es una solución a la crisis hídrica, mientras que hay otros, más recientemente, estudios que han demostrado que de hecho la globalización de los recursos hídricos mediante el comercio y el intercambio de productos agrícolas ha sido la principal causa que ha causado un desequilibrio hídrico entre países ricos y pobres en agua. Lo que les voy a presentar a continuación va a ser el caso de estudio entre México y Estados Unidos. Aquí pueden ver esta diapositiva, la evolución del comercio internacional y su huella hídrica desde 1986 a 2007.
Aquí pueden ver en esta gráfica cómo la evolución en este periodo de tiempo, por un lado del Producto Interno Bruto, cómo ha crecido en porcentaje. Por un lado, el intercambio comercial, es esta línea con cuadrados. Por un lado, también el número de tratados de comercio internacionales, que es esta línea con rombos. La población, cómo ha crecido, aquí en triángulos. Y finalmente, la producción agrícola, que son los círculos. Aquí podemos ver que únicamente de 1986 a 2007, en ese periodo de 20 años, hubo únicamente un crecimiento poblacional del 40%. Sin embargo, el comercio internacional, el número de tratados de libre comercio y la productividad agrícola ha aumentado, lo ha superado en 3, 4, hasta 5 veces más. Y también en esta gráfica aquí podemos ver cómo ha aumentado el volumen de agua equivalente que es intercambiado a nivel internacional en metros cúbicos de agua. Es una función exponencial en función del número de socios comerciales que los países van a tener. Entonces aquí podemos ver que pues es una relación bastante clara. Y en esta gráfica, en estas dos figuras, aquí podemos ver la magnitud de este cambio en términos hídricos, como este círculo, esta esfera, es proporcional en términos de volumen de agua. El volumen de agua que ha sido intercambiada a nivel global, de 1986 se intercambiaron únicamente 259 kilómetros cúbicos al año, a 2007, que aquí podemos ver que se duplicó. Y aquí lo interesante es ver cómo la dinámica espacial entre los diferentes continentes. Aquí pueden ver que el color representa un continente diferente. Nosotros, que estamos considerados, entramos dentro de Norteamérica, estamos representados por el color, por la letra, las siglas NA y el color rojo. Y aquí podemos ver cómo en 1986 a qué continente enviábamos agua y de qué continentes nosotros recibimos agua. Vemos que en 1986 Norteamérica, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, enviaban aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de agua al año a Asia, y Rusia, la antigua Unión Soviética, mientras que nosotros recibíamos de Oceanía 11 kilómetros cúbicos y de Europa una cantidad más o menos similar. Sin embargo, 20 años después, una vez que ya el Tratado de Libre Comercio entró en vigor, aquí podemos ver cambios importantes. No solo el volumen, en este caso de aproximadamente 60 a 70 kilómetros cúbicos que Norteamérica exportaba, de ahí pasamos a aproximadamente 160, 65 más 45 más aquí 35. Aquí podemos ver que nuestro, socio comercial en términos hídricos más importante sigue siendo el sureste asiático, pero aquí podemos también ver que hay un intercambio dentro de la misma región. En este caso, esos 45 kilómetros cúbicos de agua es el resultado de la liberalización de los productos agrícolas a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio, principalmente entre México y Estados Unidos. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, aquí el país entre Estados Unidos y México, estos son cifras del periodo entre 1997 y 2001. Podemos ver que para este periodo hubo un intercambio entre ambos países aproximadamente un poco menos de las 500,000 toneladas al año. Este volumen traducido traducido en términos hídricos, en metros cúbicos por tonelada, nos dio un volumen aproximado de una huella hídrica de
1.275 metros cúbicos por tonelada. O sea, se necesitaron en promedio 1.275 metros cúbicos para producir una tonelada de producto agrícola en promedio que Estados Unidos produjo y exportó a México. Mientras que México ahí tuvo una huella hídrica mayor de 2.182 metros cúbicos por tonelada. A la hora de que hacemos el balance, en este caso hídrico, todo, en este caso todo lo que se fue enviado a México y todo lo que recibió Estados Unidos, tenemos este volumen. Por un lado, esto nos da cierto volumen y el resultado final es que Estados Unidos, económicamente hablando o en términos productivos, exporta más de lo que importa de México, pero por otro lado está perdiendo agua. Aquí podemos ver que pues al año Estados Unidos tuvo una pérdida de 0.62 miles de millones de metros cúbicos de agua, mientras que en este caso México ahorró un volumen equivalente anual a 1.606 miles de millones de metros cúbicos. A la hora de que combinamos esto, le restamos lo que México ahorró a lo que Estados Unidos perdió, esto nos da que a nivel global se ahorró este volumen, 0.44 miles de millones de metros cúbicos. Aquí podemos ver que por un lado es un ejemplo cómo el comercio internacional indirectamente ha promovido por un lado, en este caso, que México ahorre cierto volumen de agua, que de no ser así, si siguieran en este caso las barreras comerciales o los aranceles, México hubiera tenido o que importar estos productos de otros países o producirlos en territorio nacional. Mientras que obviamente pues Estados Unidos aquí vemos que es el perdedor. Entonces por un lado es un ejemplo del desequilibrio hídrico que el comercio internacional y las políticas de comercio han provocado, y pues obviamente sus ventajas, en este caso México, y sus desventajas, en este caso para Estados Unidos. Si lo vemos desde una perspectiva ya más global, vemos que México, después de Japón, es el segundo país que ahorró más agua, igual para este mismo periodo. Obviamente, como lo comentamos, Japón, porque pues, tiene una población pues, importante, 150 millones de habitantes, con un alto poder adquisitivo, o sea, y una demanda importante, ¿no? de bienes agrícolas con alto uso consultivo. Y después viene México. Y aquí podemos ver los demás países, de acuerdo a la tonalidad del color verde, podemos ver cuáles son los países que obtuvieron cierto ahorro hídrico en miles de millones de metros cúbicos al año. Los países que están en blanco son aquellos países que, por el contrario, tuvieron pérdidas, que en este caso subsidiaron hídricamente a los demás países. Ese es el mapa para aquellos, digamos, países que ahorraron agua, y esto es el mapa de los países que perdieron agua. Aquí obviamente vemos que el país número uno es Estados Unidos, ¿no? Y también Canadá, principalmente aquí el continente americano, ¿no? La mayoría de los países, Brasil, Argentina, que también son potencias agrícolas, pues exportaron más agua de lo que subsidiaron hídricamente a los demás países. Australia también es un caso aislado. Ahora, si queremos saber en qué cultivos México ha ahorrado agua, esos principalmente pues han sido, por un lado, los cereales, y podemos ver, este mapa representa el volumen que México ha ahorrado. En este caso, las flechas nos indican qué país, o más bien, de qué país México ha ahorrado agua por cultivo. Este mapa corresponde al maíz. Como sabemos, México no es autosuficiente en maíz, le importamos a Estados Unidos. Y aquí podemos ver que aproximadamente, bueno, aquí no se ve bien, pero la cifra es 7.000 millones de metros cúbicos al año, es el volumen que México ha estado ahorrando de Estados Unidos, mientras seguido por el arroz. Aquí un volumen únicamente de 500 millones de metros cúbicos al año. Y obviamente pues aquí pueden ver el mapa, ¿no? mundial, que otros países se han beneficiado.
Sin embargo, aquí lo importante, más interesante, es saber, aquí vemos que lo que son los cereales representan únicamente 19.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el volumen que ha representado la mayor ganancia o ahorro es lo que es la importación de carne del ganado, 31.000 millones de metros cúbicos. Y finalmente, ¿de dónde viene esta agua? ¿De dónde están sacando esta agua para producir los alimentos que posteriormente nosotros estamos importando? Aquí ya estos datos son de otro estudio que cubrió el periodo de 2000 a 2004. Aquí vemos en México, en el caso de México, obviamente esta esfera es proporcional al estamos hablando de miles de millones de metros cúbicos. Esto representa únicamente el caso del trigo. Entonces vemos que en este caso México recibe tanto de trigo tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y vemos que aquí los colores representan, por un lado, el agua azul, que en este caso indica que el agua fue producida en distritos de riego y regado con agua almacenada en presas o en acuíferos. Y por otro lado, la parte verde se le conoce como agua verde, que representa agua de lluvia, en este caso distritos de temporal. Y aquí podemos ver que prácticamente la mayoría del trigo que importamos ha sido producida con agua de temporal, con agua de lluvia. Y una parte más menor ha sido producida con aguas provenientes de presas o acuíferos. Y bueno, a final de cuentas, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que esta dinámica ha tenido? Y bueno, aquí en el 2012 se publicó un artículo bastante interesante, que en este caso ya más que hablar de comercio entre naciones o comercio internacional, aquí está hablando de cómo ciertas naciones controlan la riqueza hídrica a nivel global. Por un lado, y esas naciones que controlan esta riqueza, que dominan, contrastan con aquellas regiones que se han vuelto dependientes hídricamente. Y aquí lo importante es, los resultados de este estudio no los voy a presentar por falta de tiempo. Aquí, de hecho, cuestionan la sustentabilidad a largo plazo del sistema de comercio agrícola a nivel global. Y de hecho dicen que no va a ser, que esperan dentro de 15 a 20 años que el comercio internacional de productos agrícolas, como se conoce actualmente, va a tener que cambiar radicalmente. Por un lado dicen que las regiones ricas en agua, en el caso de México y Estados Unidos, van a tener que reducir la cantidad de agua virtual que ellos exportan, y dejando en este caso a los países dependientes de esas importaciones sin suficiente agua para poder satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Y finalmente, bueno, aquí también dan algunas recomendaciones, ¿no? Cómo se puede revertir las soluciones para revertir estas consecuencias. Por un lado dicen que estas reducciones, en este caso de los países ricos a los países pobres hídricamente hablando, tiene que ser gradual. Por otro lado también sugieren que haya cambios en la dieta, que se consuman, en este caso, aquellos países que no tienen suficiente agua, que no son hídricamente aptos para producir su demanda alimenticia, su demanda de alimentos, que consuman menos productos ricos en agua, como lo que son la carne, y también, bueno, seguir invirtiendo, ¿no? en nuevas tecnologías para hacer un uso más eficiente del agua en las zonas agrícolas. Y aquí ya para finalizar, les muestro un ejemplo de este control, de esta dependencia que se tiene, de las consecuencias, ¿no? de esta dinámica en el comercio internacional. Aquí pueden ver, es un artículo recientemente publicado en Nature. Aquí pueden ver un mapa de aquellos acuíferos que están siendo sobreexplotados para fines de riego. En este caso, las manchas aquí
en la naranja son aquellos acuíferos que tienen una sobreexplotación, algún tipo de sobreexplotación, y aquellos, en este caso, las manchas azules son aquellos acuíferos que aún no son sobreexplotados. Aquí los círculos, el tamaño del círculo es proporcional a la sobreexplotación en kilómetros cúbicos al año, y el color de los círculos representa cuál es el cultivo que está propiciando esta sobreexplotación. Vemos que en México, pues, aquí de los países que tienen los círculos donde está Estados Unidos, México, China, la India, Pakistán, Irán, varios países del Medio Oriente y también del sur de Europa. Y que vemos que México pues, está entre los primeros 5 países, y vemos que aquí los diferentes cultivos que están propiciando esta sobreexplotación. México está en el 7º lugar de los países con mayor sobreexplotación de sus mantos acuíferos. Y aquí lo interesante es saber de todo este volumen, en este caso es 11 kilómetros cúbicos al año. De esto únicamente el 5.1 es de lo que estamos sobreexplotando, lo estamos exportando a otros países. Y aquí vemos su relación con el comercio internacional, o sea, en este caso, México, aquí pueden ver la evolución del año 2000 al año 2010. En el año 2000, aproximadamente México utilizó aproximadamente 12 kilómetros cúbicos, sobreexplotó de los acuíferos, y de esos 12 únicamente consumió un poco menos, 11. O sea, esto significa que aproximadamente 1 o 2 kilómetros cúbicos del año de agua sobreexplotada fue exportada a otros países. Y aquí vemos cuál es su evolución. En el caso de México no hay mucha diferencia. En el caso de Estados Unidos, aquí el desequilibrio todavía es mayor. Como pueden ver, en ambos años la barra azul es más grande que la barra roja. Y finalmente aquí podemos ver ya la conexión directa entre Estados Unidos y sus socios comerciales, a dónde le está enviando esta agua, y México, a donde también está enviando esta agua que es sobreexplotada de los acuíferos. Podemos ver que, de hecho, México, aquí lo interesante es ver que a pesar de que Estados Unidos envía más agua a México que la que México envía a Estados Unidos, el agua que envía a México el volumen de agua es mayor, que es sobreexplotada, es mayor. En este caso estamos viendo 1.48 miles de millones de metros cúbicos al año. Esto lo enviamos directamente a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos únicamente nos envía 0.99 miles de metros cúbicos al año. O sea, aquí vemos que el desequilibrio hídrico, cuando nos vamos en este caso a agua sobreexplotada, agua ya no renovable, en este caso el volumen de agua que estamos extrayendo y que sobrepasa la tasa de recarga natural es mayor de México que de Estados Unidos. Y bueno, ya para concluir, vemos que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha creado desequilibrios hídricos importantes. Esto se ha traducido una dependencia importante de México hacia Estados Unidos. Otra conclusión importante es que la sobreexplotación de los acuíferos en ambos países se debe en gran medida al comercio agrícola. Y aquí lo interesante es saber cuáles van a ser los cambios futuros en el comercio entre México y Estados Unidos, principalmente ahora con la renegociación que el gobierno de Estados Unidos está impulsando. De hecho, una de las demandas de Estados Unidos es que quieren eliminar las barreras no arancelarias y permitir una mayor exportación de los productos agrícolas de Estados Unidos a México. También lo que es el acuerdo de Transpacífico con Asia, cómo esos futuros cambios en el comercio van a modificar el uso y la gestión de agua en zonas agrícolas, que aquí como vemos es 92% del uso total.
También cómo los cambios en el futuro en la disponibilidad del agua, principalmente debido al cambio climático, van a modificar el comercio entre México y Estados Unidos. Y finalmente es importante estimar, cuantificar cómo va a cambiar esto, ¿no?, entre ambos países. Muchas gracias.